Ok, hola, ¿cómo te llamas y de dónde es usted? Mi nombre es Luis Morales Choi, soy del pueblo Cachiquel, vivo en San Andrés de Metabaja, Sololá. Pues una de las experiencias más grandes es haberme encontrado conmigo mismo, es decir, haber encontrado los tesoros que habían dejado mis ancestros, que es mi identidad y mi cultura. Y esto no fue tan fácil porque prácticamente yo fui una persona que nací y crecí en una familia, aunque es cachiquel, mis abuelas fueron curanderas, fueron personas que dedicaron su tiempo a sanar personas de sus enfermedades, pero también estaban muy inmersos en el cristianismo, en la religión. Yo prácticamente crecí en la religión, sin embargo, tuve muchas dificultades, muchos problemas de salud y nadie daba la explicación. Muchas personas creían que yo estaba poseído por algún ente satánico o infernal, por decir así, estaba endemoniado. Otras personas creyeron que me estaba volviendo loco. Y así pues todo el mundo me veía sufrir, me veía enfermo, pero nadie explicaba, nadie daba la razón de mi enfermedad. Hasta que ya joven me encontré con un anciano, a quien yo lo llamo abuelo y maestro. Pues este hombre es un gran sabio, pues platicamos unos minutos con él y él me hizo ver que estaba enfermo y que todo lo que me estaba pasando no era una maldición, no era una posesión diabólica, sino que lo que me estaba pasando era totalmente un desequilibrio energético, es decir, un desequilibrio espiritual, porque yo en ese entonces tenía una vocación, tenía una misión que cumplir y no lo estaba haciendo. Entonces era algo como me estaba encontrando en contra de la corriente o en contra de la vía. Es como cualquier persona que maneja un coche en contra de la vía, siempre se va a encontrar con obstáculos. Entonces este anciano me dijo que tenía que regresar atrás, volver atrás, a retomar el camino, porque ya lo había perdido mucho tiempo y que tenía que retornar al tiempo y encontrarme con mi verdadero camino, que es mi vocación, y por ahí empezaba para poder curarme. Y eso fue lo que hice, regresar al tiempo, es decir, retomar mi cultura maya y empecé a conocerlo y hasta que me ordené como guía espiritual y de ahí todas las cosas se fueron calmando poco a poco hasta poder liberarme y sentirme muy bien. Entonces, esta es una gran experiencia que tuve y que también esto lo estoy aplicando ahora mismo con otras personas que también tienen esos desequilibrios. Entonces, tuve que entenderme a mí mismo para poder entender a los demás. Y entonces, esta es la razón también por la cual escribí un libro que no es un gran texto. Sin embargo, en ese libro se plasma los conocimientos de mis ancestros, sus experiencias, su sabiduría, porque también mis ancestros, mis maestros, pues también ya todos ya murieron. Si acaso puede estar viviendo uno todavía, pero no sé dónde estará. Sin embargo, esos conocimientos que ellos me heredaron, pues yo lo vi tan interesante de escribirlo porque también yo me puedo morir y los conocimientos me los llevo a la tumba. Entonces había que dejar como un legado para las futuras generaciones, para que ellos no pierdan ese conocimiento y con eso se pueden valer para poder curar muchas enfermedades y entender a sus semejantes. Entonces, por eso de que escribí ese libro, yo creo que para que las personas, pues en el mundo, nadie se salva de sus desequilibrios. Podemos decir que tenemos la comodidad económica, la comodidad académica, la comodidad social, pero siempre tenemos ciertas como lagunas, ciertos vacíos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, y eso nos ha enfermado.
puedo decirle que el 100% de la humanidad está enferma. Posiblemente no está enferma físicamente, orgánicamente, pero está enfermo de algo. Siempre siente que algo le hace falta y algo que no lo puede tocar, pero lo puede sentir, y como yo lo había experimentado. Entonces, yo creo que insto a la humanidad para que te pueda también regresar atrás y retomar su identidad, retomar su cultura, para que de esa manera pueda entenderse a sí mismo y entender a los demás. Gracias. Gracias a usted. No sé si fue bueno. Sí.